ahí desde sus lugares de trabajo, desde sus casas. Les damos una cordial bienvenida una vez más y damos gracias a nuestro Señor que nos permite compartir la palabra de nuestro amado Padre Celestial desde la mitad del mundo para las naciones. Es un privilegio, amados hermanos, hermanas, queridos amigos y amigas que nos están sintonizando en esta transmisión que realizamos todos los días martes, miércoles y jueves a las 7 de la noche con el único propósito de estudiar la palabra de nuestro Señor y ser examinados por su Santo Espíritu para poder transformar desde nuestro interior todo lo que debemos cambiar de acuerdo a su perfecta y santa voluntad. Ahí donde usted está, amados hermanos, una vez más les recordamos que este enlace usted puede compartirlo con familiares, con seres queridos que usted sepa que necesitan conocer de la palabra de nuestro Señor. Los invitamos a que compartan estos mensajes para que todos conozcan que el Señor Jesucristo vino por amor a nosotros. Amados hermanos, antes del tiempo de exposición en la palabra, los vamos a invitar a todos ustedes a que nos acompañen en una oración. Primero, agradeciendo a nuestro Señor por su bondad, su generosidad y presentando delante de Él los diezmos y las ofrendas, y está en su corazón el aportar de manera libre y voluntaria con esta obra que el Señor nos ha entregado. Pero también les invitamos a que todas aquellas peticiones que ustedes tienen también nos las hagan llegar antes de la exposición de la palabra o después de la exposición de la palabra. Tenemos un grupo de hermanos y hermanas en la fe con los cuales clamamos delante del Señor por cada petición que llegan a través del chat en vivo que mantenemos durante las transmisiones. Les pedimos también que durante la exposición de la palabra pues dejemos a un lado cualquier distracción, y de manera muy especial, amados hermanos, queremos hacer un énfasis en recordarles a ustedes que tenemos nuestro culto en línea a las 10 de la mañana. Esto lo hacemos para todas aquellas personas que no pueden movilizarse, que han decidido por prudencia quedarse en casa, pues aplaudimos también esa decisión y les invitamos a que siempre tomen en cuenta las disposiciones gubernamentales. Esto siempre tomando todos los controles para que, a pesar de esta crisis, de esta pandemia, pues nosotros podamos seguir trabajando y haciendo nuestras actividades cotidianas. Disponemos ahora este tiempo para presentarnos en oración delante del Señor. Amado Rey y Padre eterno, una vez más delante de ti para honrarte, para agradecerte, Señor, por quien tú eres, para reconocer lo bueno, maravilloso, misericordioso que eres. No hay nadie que se compare a ti, Señor. Tú eres grande, eres infinito, Señor, y es tu grandeza la que nos asombra, Señor, en todo momento. Si nosotros solamente vemos las lumbreras que hay en el cielo, Padre Santo, es una muestra más de tu sabiduría y de tu poder. Gracias, Señor, porque en cada parte de tu creación nos permites darnos cuenta de tu poder y de tu magnificencia, Señor. Por eso rendimos nuestra alma y nuestro corazón delante de ti, y como símbolo también de nuestra gratitud y de nuestra alabanza, presentamos, Señor, delante de ti los diezmos, las ofrendas, aquello que tú has puesto, Señor, en el corazón de cada hijo, de cada hija tuya, de cada persona que nos está escuchando en este momento. Si está en tu corazón, Señor, moverlos a contribuir con la obra que tú has encomendado a esta casa, Dios es fiel. Gracias, Señor, porque tú sabes que esto es para la extensión de tu reino. Queremos seguir anunciando las verdades de tu palabra, ayudando, Señor, a las personas que pasan por necesidades. Señor, necesidades físicas, necesidades, Señor, espirituales. Necesidades, Señor, la principal necesidad es de conocerte a ti. Así que, Padre Santo, te damos gracias por la provisión y el sustento a esta casa, Dios es fiel, y como símbolo de nuestra obediencia y adoración, Señor, presentamos delante de ti los diezmos y las ofrendas. Y antes de la exposición de tu preciosa palabra, Señor, también queremos en esta noche levantar una oración muy especial por las peticiones de nuestros hermanos y hermanas, Señor. Tú los conoces a cada uno de ellos y sabes por las situaciones que están atravesando. Te damos gracias, Señor, porque hay tantas peticiones que hemos visto tu mano fiel respondiendo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú has sido bueno y nos has permitido testificar de tu fidelidad sobre la vida de muchos hermanos que han sido sanados. También, Señor, nos has permitido testificar también de tu fidelidad sosteniendo a aquellas familias que están dependiendo de ti, Señor, y que incluso muchos de ellos también han tenido que despedir a sus familiares y seres queridos. Señor, declaramos y te pedimos, Señor, que seas tú
gobernando en sus mentes, en sus corazones, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre, para que ellos puedan abrazarse, Señor, de ti y entender que en tu santa voluntad y en tus tiempos se da todo, Señor. Descansamos y confiamos en que tú eres soberano y tienes el control de todas las cosas. Pero en esta noche, Señor, de manera muy especial levantamos un clamor por aquellos médicos y enfermeras, personal de la salud, Señor. Muchos de ellos te conocen y otros tal vez no, pero están cansados, están agobiados, Señor. Y solamente tú eres el único que puede ayudarlos en ese abatimiento. Señor, tu misericordia es para siempre y sabemos que tu misericordia se renueva cada mañana. Sé tú propicio, Señor, a cada uno de ellos, doctores, enfermeras, profesionales de la salud, Señor, que han sido de vital importancia en este tiempo. Levántalos, ayúdalos, asístelos. Dales una fuerza y una capacitación sobrenatural, Señor. Líbralos de todo mal, Padre Santo, y ayúdalos, asístelos. ¿A quién podríamos acudir, Señor, sino a ti, que eres el médico de médicos? Te adoramos, Señor, te exaltamos. Y ahora, Señor, dejamos a un lado todas nuestras peticiones, todos nuestros afanes y nuestras cargas, Señor, porque queremos que nada de eso nos distraiga. Y colocamos ahora nuestra mente y nuestro corazón ante tu presencia para recibir la plenitud de tu palabra, esa palabra que nos alienta y que nos anima, Señor, a seguir adelante. Bendecimos tu santo nombre y te damos gracias, Señor, por este tiempo en tu presencia. Te pedimos por la vida de nuestro querido pastor Edgar Silva, úsalo con poder y entregamos este tiempo en tus preciosas manos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amada Iglesia, Dios les bendiga a cada uno de ustedes a esta nueva oportunidad que el Señor nos da para estudiar la palabra del Señor. Le pido que por favor tenga lista su Biblia. Hoy continuamos este estudio precioso y hoy vamos a estar en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Así que tenga abierta la palabra del Señor. Juan, capítulo 16. Vamos a tratar de entender este capítulo, pero el día de hoy quisiera que nos centremos entonces en lo que dice Juan 16:33. Nuestro Señor Jesucristo dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Un pasaje, amados, bastante conocido, pocas veces entendido y aplicado, pero aquí nosotros tenemos una promesa hermosa. Juan capítulo 16, versículo 33. Vamos a tratar de entender el capítulo. Amados, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, en los días en que se menciona esta palabra, tenían que moverse en un mundo hostil. Es por eso que la semana anterior precisamente habíamos considerado las palabras del Señor cuando les decía: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Recuerdas? Un mundo hostil. ¿Debido a qué, hermanos queridos? Un mundo hostil debido a su relación con el Hijo de Dios, ya rechazado. Así que no podían escapar de los ataques del sistema que comanda Satanás. El adiestramiento que recibieron durante 3 años realmente enriqueció enormemente a los discípulos con las enseñanzas oportunas del Maestro. Pero ahora, a escasas horas antes de su muerte, sigue el Señor enseñando algo tan profundo, hermanos. Aunque los discípulos de ese entonces no pudieron comprender todo de manera instantánea, sin embargo, la semilla se sembró. Se sembró. Ahora le tocaría al Señor Espíritu Santo cultivar y hacerles entender que en realidad formaban un gran equipo espiritual
que tenían a su disposición nada más y nada menos que con la presencia del Espíritu Santo. No estaban solos. Amados hermanos, muchas veces nosotros no entendemos la verdad de Dios a la primera. Y el Señor necesita reafirmar esa misma verdad a través de mensajes, a través de otros siervos, a través de circunstancias, y muchas veces circunstancias difíciles, hasta, diga conmigo, aprender la lección. Eso. Muchos de nosotros pasamos lo que pasamos hasta aprender la lección, hasta poder entender, poder digerir todo lo que hemos escuchado y hemos aprendido. Pero al igual, amada iglesia, que los discípulos hace 2000 años, ellos pensaban que se iban a quedar solos y no entendían que en realidad, con la venida del Consolador, del Espíritu Santo, iban a ser un equipo tremendo para cumplir los propósitos de Dios. Muchas veces nosotros no entendemos lo que pasamos hasta que nos damos cuenta que formamos un equipo, no solo entre consiervos, sino, como lo vamos a ver en este capítulo, es un equipo para trabajar, un equipo para glorificar el nombre de Dios, un equipo para predicar, y solos nosotros no podemos hacer. Necesitamos su palabra y la presencia del Espíritu Santo. Este gran equipo espiritual que tenían a su disposición. Por lo tanto, hermanos queridos, los discípulos de hace 2000 años, como los discípulos de la actualidad, ellos y nosotros debemos entender que somos discípulos que debemos enfrentar a un mundo. Discípulos enfrentando, o discípulos, dicho de otra forma, discípulos frente al mundo. Lea por favor, ahora vamos entrando ya en materia, Juan capítulo 16, por favor vamos a leer desde el versículo 1 al 6. Dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo he dicho. Versículo 5. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy, dice el Señor a sus discípulos en esta última noche antes de ser entregado. Les dice: pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Amados hermanos, a veces nosotros podemos decir: ¿qué tenemos que ver nosotros con la experiencia de los discípulos hace 2000 años? Pues muchísimo, hermano. ¿Por qué? Porque el mundo no ha cambiado, porque las estrategias del diablo siguen siendo las mismas, y porque el corazón del hombre, a menos que el Señor cambie, transforme y regenere, pues nos enfrentamos a los mismos problemas. Lo único que cambia son lugares geográficos, fechas y nombres, pero las situaciones prácticamente son las mismas. Por eso es que esta palabra es viva, amada iglesia. Comprendamos lo siguiente: los discípulos frente al mundo. Los escritos bíblicos del primer siglo no acostumbraban a dividir por capítulos, por versículos o por palabras como lo tenemos nosotros el día de hoy. Hoy yo te puedo decir, abre la Biblia en Juan capítulo 16, versículo 1 al 6, y tú buscas y te ubicas. Pues los escritos bíblicos del primer siglo no acostumbraban a incluir divisiones de capítulos, versículos o palabras, así que costaba mucho esfuerzo leerlos. Después, con el pasar del tiempo,
cuando se arregló el contenido en la forma que hoy nos es familiar. Ahora, a veces sus divisiones traen problema. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, al pasar de un capítulo a otro, de manera a veces hasta inconsciente, interrumpimos la línea de pensamiento. Predicaba precisamente el día domingo. Qué lindo es tomar en cuenta no solo el texto, sino el contexto, para no romper esa línea de pensamiento que viene tratando todo un libro. Es por eso, iglesia amada, que la primera parte del presente capítulo que estamos viendo, en realidad es la continuación del pensamiento anterior, de lo que habíamos visto la semana anterior, del capítulo 15, los últimos versículos. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, Juan 15, 26, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y es así como nosotros ingresamos al capítulo 16 en la misma línea de pensamiento. Van a ser aborrecidos, van a ser perseguidos. Sin embargo, el Señor va a enviar al Señor Espíritu Santo para que viva, para que more dentro de cada creyente y puedan enfrentar ese aborrecimiento por parte del mundo, esa persecución por parte del mundo. Así que no estamos solos. El Señor nos ha capacitado, y vaya forma de capacitarnos, nada más y nada menos con la tercera persona de la Trinidad. Amados hermanos, debemos ser conscientes en estos tiempos como creyentes toda esa provisión que viene de lo alto para cada uno de nosotros. La provisión de Dios no solamente es dinero, la provisión de Dios no solamente es que tengas ropa que ponerte, que tengas dinero guardado en algún banco, que tengas la despensa llena, dinero en el bolsillo. No, eso no es todo. Hay una provisión divina que el Señor ha dado a cada creyente, y es el Señor Espíritu Santo. Veamos la razón de las amonestaciones. Capítulo 16, versículo 1 dice: estas cosas os he hablado, les dice a sus discípulos, para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Pero ponga atención al versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Diga conmigo, tropiezo. Excelente. Amada iglesia, entendamos. El tropiezo al cual se refiere el versículo 1 del capítulo 16, en realidad lo que significa es tropiezo o engaño o trampa, en especial de la clase de trampas que se usa para cazar, para engañar, para atrapar a pájaros o animales pequeños. Con eso en mente, usted puede leer el versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis trampas, para que no tengáis tropiezos, para que no seas atrapado con facilidad, para que no seas engañado con facilidad. Amados, la enseñanza de Cristo tenía como objetivo ayudar a sus discípulos a evitar, ¿qué cosa? La trampa. Diga conmigo, Dios no quiere que yo caiga en ninguna trampa, ni del mundo, ni de la carne, ni del diablo. Por eso estas cosas el Señor nos sigue hablando a nosotros, mis amados, en este tiempo. Y Dios te está hablando a ti. Dios te está diciendo, estas cosas que estás escuchando esta noche es para que no tengas tropiezo, para que no tengas trampas.
¿Cuántas veces has llorado porque caíste en la trampa de la tentación, del pecado, de la ingenuidad, de la ambición, de la codicia? ¿Cuántas veces te has equivocado en tu vida porque has caído de manera estrepitosa en una trampa, has sido engañado? Igual el que les habla. Amados, entendamos que este versículo 1 es para el creyente, es para el discípulo. Por lo tanto, el cristiano prevenido tiene una gran ventaja, pues puede evitar ser sorprendido por el tramposo. ¿Sabe cuál es el tramposo? Miren lo que dice la primera parte del versículo 4. Dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo he dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Amados hermanos, un cristiano prevenido. Ahora veamos el antagonismo del enemigo. Versículos 2 y 3. Expulsarán de las sinagogas. Aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre. Y dice: y harán esto porque no conocen al Padre, ni a mí, dice el Señor. Ahora, nosotros vemos las dos acciones mencionadas. La excomunión, porque dice que os expulsarán de las sinagogas, y el asesinato, porque dice que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Ilustran de manera tan clara el odio extremado de los adversarios del Señor y adversarios de los verdaderos seguidores de Cristo. La primera representa una persecución mental y la otra corporal. ¿Por qué? Porque al ser expulsados de la sinagoga era un castigo que privaba al individuo de los privilegios religiosos, así como de los privilegios sociales. Ahora, los asesinos se justificaban diciendo que lo que hacían era a nombre de Dios, era para servicio de Dios, y lo consideraban casi como un honor perseguir a los discípulos de Cristo. Era como un honor. Cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Lo consideraban casi como una tarea privilegiada. Así que aprendamos lo siguiente, hermanos. Apliquemos esta palabra a nuestras vidas. Y quiero que pongas atención a lo siguiente. Uno puede ser muy religioso y estar totalmente equivocado. Aquí usted ve en estos pasajes gente que expulsaban de la sinagoga judía, gente que aún creían servir a Dios, matando a cristianos, a los discípulos del Señor, gente muy religiosa, te repito. Uno puede ser muy religioso y estar a la vez totalmente equivocado. Uno puede ser muy religioso y estar totalmente desviado de lo que dice la palabra de Dios. Uno puede ser muy religioso y estar totalmente enceguecido por la religiosidad. Y puede estar hasta convencido que lo que hace es lo justo, que lo que hace hasta le agrada a Dios, como si Dios va a aplaudir al religioso. No, uno puede ser muy religioso y estar totalmente equivocado. Por eso es necesario considerar nuestro caminar cristiano, nuestra relación con Dios. Amados, cuando comenzó el entrenamiento de este grupo de discípulos, Cristo no les habló del futuro
donde iban a experimentar antagonismo por parte del mundo. No, si lo hubiera hecho desde el inicio, a lo mejor ellos hubieran preferido seguir siendo pecadores, seguir siendo religiosos. Si les explicaba el Señor con detalle lo que les esperaba, es posible que ellos desistían. Porque la inmadurez no aguanta semejantes lecciones. Pero ellos ya habían, durante esos 3 años de ministerio del Señor, ya habían crecido algo, o mucho, no todo, pero ya habían crecido, tal como lo vemos en las Escrituras. Es por eso, hermano amado, que muchas cosas nos pasan a nosotros en este precioso caminar cristiano. Y muchas de las cosas que nos pasan nos dejan realmente desconcertados y a veces hasta dolidos. Y decimos, o dicen muchos, si yo hubiese conocido lo que me esperaba en el cristianismo, lo pensaba 2, 3, 4, 5, 6 veces o más. Gracias a Dios, el Señor no nos muestra lo que tenemos que enfrentar. Lo que sí hace es nos capacita, lo que sí hace es nos impulsa, pero no nos muestra con claridad. Por eso aquellas personas que buscan, ¿no es cierto? Buscan una palabra profética. Yo quiero que me muestres qué es lo que tengo que hacer con mi vida, con quién me tengo que casar, qué negocio tengo que emprender. Necesito que alguien me profetice. Hey, hermano amado, hay muchas cosas que el Señor no nos va a indicar porque hay lecciones que tenemos que aprender y no aprenderíamos si todavía somos inmaduros. Te repito, la inmadurez no aguanta semejantes lecciones. Por eso el Señor hasta nos deja crecer, madurar, fortalecernos. Y entonces comprobamos que no hay ninguna prueba que no sea humana, que nosotros no podamos sobrellevar, porque así como viene la prueba y viene la tentación, el Señor también nos da la salida. Si eres de aquellos cristianos que le piden a Dios, Dios muéstrame qué va a ser la próxima semana, Señor, muéstrame con quién me voy a casar el próximo año, Señor, muéstrame qué va a pasar con la pandemia, Señor, no te va a mostrar, no tiene por qué hacerlo. Lo que sí hace es prepararnos para enfrentar esos desafíos que no los enfrentamos solos, sino con el poder del Señor. Es por eso que a pesar de que el Señor no les muestra al inicio del ministerio, cuando apenas son llamados, y ahora después de 3 años habían crecido, pero todavía les faltaba. Es por eso que en el versículo 6 de Juan 16, usted ve que todavía están dominados por el miedo. Dice, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Tristeza, miedo también. Atemorizados, entristecidos, preocupados por lo que traería la antipatía del mundo. Ellos no mostraron interés en el destino de su Señor, ni en lo importante que sería para el Maestro regresar al que le había enviado, o sea, al Padre. Importante para Él y para ellos, pero el Señor les dice en el versículo 5, ninguno, porque ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes están entristecidos, preocupados y con miedo. ¿Te das cuenta? Con anterioridad habíamos visto que Pedro había preguntado algo, le había dicho al Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Pero luego su enfoque fue egoísta. Usted conoce la historia, terminó negándole 3 veces. Y después usted se da cuenta que Pedro no quería que el Señor subiera al Padre. Él quería que se quedara ahí, no entendía. Incluso, mira, Tomás también había preguntado. Y lo estudiamos.
Tomás le había preguntado al Señor, ¿cómo podemos saber el camino? Pero enfocándose más en cómo seguirle, en lugar de conocer su destino. Los discípulos no podían ver a causa del dolor, a causa de las lágrimas, a causa de la lástima que sentían por ellos mismos al saber que el Señor los iba a dejar. Así que no tenían ánimo para hacer una investigación apropiada. Mire, cuando nosotros tenemos dudas, cuando nosotros estamos entristecidos, podemos aparentemente formular preguntas genuinas al Señor, pero en el fondo son preguntas egoístas, tal como sucedió con Pedro, tal como sucedió con Tomás y con otros. No tenían ánimo para hacer una investigación apropiada. Cuando sufre el trauma del dolor profundo, el ser humano pierde de vista tanto lo que sabe como lo que debe hacer. Tremendo. Te voy a repetir. Cuando se sufre el trauma del dolor profundo, el ser humano pierde de vista tanto lo que sabe como lo que debe hacer. Amados hermanos, avancemos un poquito más. Consideremos ahora el ministerio futuro de aquel que iba a ayudar a sus discípulos a enfrentar los problemas y los desafíos, el antagonismo por parte del mundo, el arremeter de los mismos religiosos en el caso de los discípulos. El ministerio futuro del Espíritu Santo es la clave. Lea conmigo desde el versículo 7 al 15 del capítulo 16, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dice el Señor: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. ¿Te das cuenta? A veces le decimos: Señor, háblame, dímelo, pero dime, Señor, de manera clara. No, hay muchas cosas que si el Señor nos diría, nosotros no podemos sobrellevar. Es por eso que debemos quedarnos con lo que sí nos ha dicho, que es la palabra revelada, la Biblia. Dice: pero aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amados, el Señor agregó en esta sección que hemos leído, ministerio futuro del Espíritu Santo. El Señor agregó todavía más datos, más información a los ya mencionados en el estudio sobre el Espíritu Santo, que lo vimos tanto en el capítulo 14 como en el capítulo 15. Ya lo estudiamos. En este capítulo, consideremos lo siguiente: el Espíritu Santo, el Consolador y Cristo. Mire lo que dice versículo 7, lo leímos, dice: pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Amados, inmediatamente después de comentar sobre el miedo de sus seguidores, la tristeza de sus seguidores, Cristo les dijo que la nueva obra del Espíritu dependía de que Él se fuera. El Señor tenía que ir a una cruz, resucitar al tercer día, ascender al cielo, sentarse a la diestra de Dios Padre. Todo esto era necesario, hermanos. Una vez más,
la venida y la obra del Espíritu Santo dependía de que el Señor Jesucristo se fuera. Usted lo leyó. Con una expresión bastante fuerte, el Señor dice, os digo la verdad, versículo 7. El Señor quería disipar su miedo, haciéndoles una promesa, la promesa del Consolador, el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo y Jesucristo. Era necesario que Jesucristo ascendiera. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo actuara. Ahora, el Espíritu Santo y el mundo. Esto lo vemos desde el versículo 8 al 11. Y cuando Él venga, mire, el Espíritu Santo y el mundo. Cuando Él venga, convencerá al mundo. No dice a la iglesia, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Amada iglesia, recuerde que estas palabras fueron dirigidas a discípulos desanimados, preocupados por saber cómo se enfrentarán a ese mundo hostil. Por lo tanto, esta palabra también es para nosotros. Así como el Señor quería animarlos a sus discípulos hace 2000 años, el Señor te quiere animar en esta noche. Por eso el Señor les dijo y nos dice que una parte del ministerio del Espíritu Santo, en ese caso, ministerio futuro del Espíritu Santo, porque tenía que ir a la cruz, afectaría al mundo que tanto ellos temían. Aquí la palabra clave es el verbo convencer. Versículo 8, pero cuando Él venga, convencerá al mundo. Hoy día usamos la frase, por ejemplo, convencer de culpa o condenar. El Señor enseñó que el Espíritu obraría de tal forma, obraría de tal forma en el mundo, que ya fuera que su obra se aceptara o no se aceptara, el mundo sería convencido de culpa, o sea, el mundo sería hallado culpable. Una parte de ese mundo convencido, dándose cuenta de su estado perdido, respondería a la oferta de salvación, y eso es lo que nos ha ocurrido a cada uno de nosotros. Una vez que el Espíritu Santo nos ha convencido de que estábamos perdidos, respondimos a esa oferta de salvación, pero hay un gran porcentaje a través de la historia en este mundo de que, a pesar de que son convencidos, pues simplemente no responden. Es esa otra parte convencida de su culpa, en este caso condenada, que no respondería. Sin la obra del Espíritu Santo, a ver, escucha esto, sin la obra del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, no hay obra. No hay obra. O sea, si Dios está obrando en tu vida, es gracias a la obra del Espíritu Santo, que está actuando en este momento en tu corazón y en tu vida. Sin la obra del Espíritu de Dios no hay obra. Dice, de acuerdo a este texto, dice que es el Espíritu quien convence de pecado. En el versículo 9, de pecado, dice, por cuanto no creen en mí. La palabra es pecado, no es pecados. No dice de pecados por cuanto no creen en mí. Dice de pecado. Esto significa que el mundo sabe perfectamente lo que es el pecado. En su conciencia saben. Conciencias a veces cauterizadas, pero saben. Los periódicos, las revistas, la televisión, el internet, la radio, todos los medios publicitarios hablan de ellos y los describen. Y a veces, y no con mucha frecuencia, condenan
lo que la Biblia dice que es pecado. Todos estos medios condenan y denuncian el robo, la corrupción. Está en la palabra de Dios. Muchos de ellos condenan aquello que está mal, aquello que es pecado. Sin embargo, rechazan voluntariamente la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, a pesar de que el Espíritu Santo está hablando a sus corazones. Hoy día se ve que el hombre trata de excusar su responsabilidad moral, aunque en el fondo saben que está mal. Y claro, la Biblia y el creyente están a favor de la moralidad, de aquello que está estipulado en las Escrituras. Sin embargo, no era esta la que Cristo tenía en mente. El pecado es no creer en Cristo. Sí, pecado es corrupción, mentir, matar, robar, adulterar, todo es pecado. Pero cuando el Señor está hablando aquí de pecado, por cuanto no creen en mí, el pecado que se menciona en este pasaje, el pecado, no los pecados, el pecado es no creer en Cristo. Y el Espíritu Santo confrontará al mundo con este terrible pecado. Pero luego dice que convence de justicia. ¿Por qué? Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Versículo 10. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La verdadera justicia, mis amados, está disponible solamente a través de Cristo, quien murió en la cruz, resucitó de los muertos y ascendió para sentarse a la diestra del Padre. Ahí está la verdadera justicia. Es decir, la justicia viene por lo que Cristo hizo una sola vez y para siempre, y regresó al cielo como señal de que su obra redentora estaba completamente terminada. El Espíritu Santo confrontará al mundo en este caso, no con su injusticia, sino con la justicia de Cristo. ¿Te das cuenta? Muchos en este mundo van a ser confrontados no por su moralidad, no, sino porque rechazaron a Cristo. Muchos serán confrontados por su injusticia, porque la justicia solamente viene por parte de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz. Y dice que también convence de juicio. Versículo 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Amados, la muerte del Señor en la cruz condenó a Satanás. Listo. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Miren lo que dice para los que toman nota. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Recuerda que estamos viendo el versículo 11 del capítulo 16 de Juan. Comenzará, dice, de pecado, de justicia y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Qué dice Colosenses 2:15? Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Hebreos 2:14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Amados, la muerte del Señor en la cruz condenó a Satanás. El fallo se dictó en la corte celestial. La sentencia está todavía por aplicarse y lo vemos en Apocalipsis, pero es una verdad incontrovertible, es una verdad contundente. Satanás ha sido vencido. El Espíritu Santo confrontará al mundo rebelde cuando se haga el juicio sobre el padre de rebelión, que es el diablo. El Espíritu Santo confrontará a este mundo rebelde que ante la verdad
ha de temblar en su momento. La palabra de Dios dice que toda rodilla se doblará. Amados, entendamos, y voy terminando, entendamos entonces lo siguiente. ¿Cómo es que el Espíritu Santo convence? Las Escrituras indican que en la edad presente la morada del Espíritu Santo está en la vida de cada creyente. Cada creyente, cada verdadero creyente ha sido sellado con el Espíritu Santo. Diríamos entonces que el Espíritu convence por medio de los verdaderos creyentes, por medio de su mensaje. El Espíritu Santo convence al mundo por medio de los verdaderos discípulos y seguidores del Señor, que tienen el Espíritu Santo, que hablan, que predican y que caminan conforme a la palabra de Dios. Y es así como el mundo tiene que ser impactado. El Señor nos ha dicho que nos salvó con un propósito. Y aquí vemos parte de ese propósito. El Espíritu Santo que mora dentro de ti, a través de tu vida y a través de tu mensaje, a través de tu predicación, porque tú predicas no solamente hablando, con tu testimonio, muchos serán convencidos. ¿Es la obra del creyente solo? No. ¿Es la obra de una iglesia? No. ¿Es la obra de un pastor por ahí? No. Es la obra de cada creyente que tiene el Espíritu Santo de Dios. Y para terminar, cuando estudiamos el tema y cuando no solamente lo vemos como tema doctrinal, sino cuando consideramos a la tercera persona de la Trinidad, nos damos cuenta que cuántos malos entendidos hay, cuántas cosas que no son del Espíritu se les atribuye el día de hoy, cuánto desorden en nombre del Espíritu Santo, supuestos bautismos del Espíritu Santo, donde lo único que hay es completo desorden. Amados, vamos a seguir estudiando este capítulo 16 y vamos a seguir aprendiendo, pero nosotros entendamos entonces que es el Espíritu Santo más el creyente, el Espíritu Santo que está dentro de cada creyente, usando la palabra de Dios como el Señor obra en este mundo caído. Entiende, hermano, hermana amada, que las cosas que el Señor les explicó a sus discípulos, ahora, al terminar ya su ministerio público, faltando apenas pocas horas para que sea llevado a la cruz del Calvario, el Señor les muestra qué es lo que van a tener que enfrentar, pero que no están solos porque tienen al Espíritu Santo de Dios. Si tú te das cuenta, el Señor en su palabra nos ha dado una revelación progresiva. O sea, hay cosas que profetas del Antiguo Testamento no entendieron, aunque indagaron, como dice el Nuevo, no entendieron. ¿Por qué? Porque es una revelación progresiva. Las cosas que nosotros hoy vemos en el Nuevo Testamento, sintámonos bendecidos y privilegiados cuando nosotros vemos al estudiar el libro de Apocalipsis, ¿sí? Escribe las cosas que has visto, le dijo a Juan en la isla de Patmos, las que son y las que han de suceder. Amados, cuando nosotros vemos la palabra de Dios completa, es una revelación que se ha dado de manera progresiva. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los personajes bíblicos nunca consideraron esta dispensación de la iglesia. Ellos no lograron divisar este tiempo de la iglesia. Lo mismo que sucede con la palabra de Dios, que es revelación progresiva, el Señor te va mostrando a ti también de manera progresiva en tu caminar cristiano. Hay cosas que tú le puedes estar preguntando a Dios en esta noche y simplemente no estás preparado para escuchar la respuesta de parte de Dios.
Es posible que te encuentres tan entristecido, tan confundido, que no es el momento. Y tú pides y exiges respuestas, pues no es el momento. Mira, el Señor sabe cuándo. Y cuando estaban tal vez, experimentaban una tristeza tan profunda al saber que el Maestro iba a morir en la cruz, el Señor les da esta promesa preciosa. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Amados hermanos, no te impacientes porque no tienes todas las respuestas. Muchas de las que estás exigiendo simplemente no te son dadas porque no estás preparado, por un lado. Por otro lado, si nosotros conociéramos con lujo de detalle lo que nos espera en los siguientes meses, las siguientes semanas del siguiente año, tal vez no disfrutarías de las bendiciones que hoy Dios te ha dado y las que mañana Dios te dará. Pero si tenemos que enfrentar pruebas y dificultades, el Señor en su momento nos dará de su poder, de su fortaleza para enfrentar esas dificultades, porque hoy te ha dado de su poder y de su fortaleza para enfrentar las que ya tienes hoy. Aún tengo muchas cosas que deciros, dice el Señor, pero ahora no las podéis sobrellevar. Amados, descansemos en que el Señor no juega a las escondidas con sus hijos, pero Él sabe el momento justo en que nos muestra, en que nos habla, en que nos direcciona. Él sabe. Como buen discípulo del Señor, descansa en sus brazos. Inclina tu rostro. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta enseñanza y gracias porque no nos has dejado huérfanos. Gracias, Señor, porque tenemos al Señor Espíritu Santo morando dentro de nosotros, quien nos guía, nos capacita. Amado Señor, guardamos esta palabra en lo más profundo de nuestro corazón. Y al entender esta escritura, entonces, Señor, podremos abrazar esta palabra con la que comenzamos el mensaje. Estas cosas os he hablado, te dice el Señor, para que en mí tengáis paz. Levanta tu manito, extiende ahí tu mano. Estas cosas has escuchado esta noche para que en el Señor tengas paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confiad, te dice el Señor en esta noche. Yo he vencido al mundo. Que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, sea en la vida de tu iglesia. En los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hemos predicado, hemos orado y hemos recibido esta palabra. Amén. Y toda la iglesia dice, amén. Dios les bendiga, familia.